No hay una palabra en español que signifique exactamente lo mismo que networking, sería conectar. Pero en el caso de networking tiene un sesgo importante que es ser proactivo, es decir, conectar con la gente para hacer cosas. Ese es el networking que se hace en persona cuando puedes ir a un evento, a una feria, a un congreso y la gente intercambia tarjetas y se reúne en torno a una experiencia y se conecta. Bueno, ese networking hoy día se puede hacer en LinkedIn perfectamente y la gente se conecta, nos conectamos. LinkedIn te permite conectarte con personas a nivel mundial, en tu sector, en los sectores en los que están tus proveedores, tus clientes. Nunca ha sido tan fácil como hoy día encontrar a las personas clave en las compañías en las que tú quieres trabajar. Entonces, sea como que tú quieres venderles o quieres buscar proveedores o que estás buscando emplearte en esa compañía. Bienvenidos al video podcast de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes. Estamos en el ciclo LinkedIn Cracks y hoy tenemos en la casa a alguien que es experto en social selling, es consultor, profesor, CEO y fundador de Lyle ABN y Keynote Speaker. Bienvenido directamente desde Chile, Iván Calvo. Hola Pedro, buenos días. Buenos días desde Chile, buenas tardes a ti que estás en Madrid y buenas noches a alguno que nos escuche vos de otras franjas horarias. Gracias a ti por haber aceptado la invitación, Iván. En resumen, algo bien compacto. ¿Quién es Iván Calvo Prieto? ¿Cómo te defines? Algo rápido. Bueno, pues yo soy primero español, por mi acento me delatará, aunque vivo en Chile desde hace 8 años y soy experto en ventas. Soy ingeniero y sociólogo de formación, ingeniero industrial mecánico y también soy sociólogo, pero siempre el mundo de las ventas es el que más me ha gustado y desde ahí he dirigido siempre mi carrera profesional a entender cómo vender y cómo llegar a los clientes. Y eso me hizo que, bueno, hace unos 3 años creo que fue cuando ya me independicé y fundé Lyle ABN, que es mi marca bajo la que trabajo, pero también hago colaboraciones con otras empresas y lo que hago es ayudar a mis clientes a que vendan más y mejor, a desarrollar sus estrategias de ventas utilizando el poder de networking que nos dan herramientas hoy día como LinkedIn, la principal red profesional. Muy bien, muy bien. Ahora, digamos, hablando de LinkedIn, estamos en este ciclo que llevo a LinkedIn o estoy ahí, pero ya quiero empezar a posicionarme, quiero generar negocio al final porque el objetivo es ese. ¿Cómo me tengo que mover? Digamos, ¿cuál es el primer paso? O si tienes una metodología y me dices el paso, después nos vamos, te voy preguntando en dependencia de lo que me vayas diciendo. Arrancamos. Primer paso. O si tienes el Bueno, nombre de la metodología, como quieras. sí, yo tengo una metodología. Como bien dices, creo que la red LinkedIn, en este caso la red profesional, te da dos cosas. Te da personas y te da conocimiento. Luego es una excelente herramienta que tú tienes que trabajar. Entonces, lo que yo enseño a mis alumnos en mis clases, en mis talleres, en mis cursos y a mis clientes en consultoría es a trabajar en la red para poder obtener resultados. Y tengo una metodología que es el método IN, se llama método IN para coincidir con el logotipo de LinkedIn, meterte dentro. ¿Y cómo te metes dentro? Primero con un desarrollo de estrategia personal basada en 4 pasos. El primer paso es tener un buen perfil, es tu tarjeta del siglo XXI, un perfil bien trabajado. El segundo paso es trabajar bien tu red profesional. La red de contactos, tu networking es fundamental y tienes que trabajarlo día a día. Eso es una tarea que nunca termina. Hay gente que entrará y saldrá de tu red, pero tienes que trabajar tu red con propósito, con sentido, sumar a personas interesantes. En el crecimiento está en conectar con las personas. El tercer pilar, el tercer paso es el conocimiento en sí, los contenidos, lo que uno cuenta, lo que uno habla, el interaccionar con los contenidos de terceros. Es decir, ahí te conectas con tu red y con el conocimiento y es fundamental ese tercer paso, ese tercer pilar. Y por último, el cuarto y no menos importante es que hay que medir. Es fundamental generar indicadores para mejorar.
¿Mejorar en qué? Mejorar en tu perfil, en tu tarjeta, para cuidarla y que sea siempre lo que tú quieres mostrar y te posicione bien en Google, por ejemplo. LinkedIn te posiciona muy bien en Google. Medir en el segundo pilar cómo crece tu red en calidad y en cantidad y qué estás consiguiendo con tu crecimiento de networking. Y sobre todo también medir en tu interacción. ¿Qué estás consiguiendo con tus contenidos? ¿A quién estás llegando? ¿Con quién estás interaccionando? Y sobre todo ahí en el caso de los que quieren vender, cómo generar leads. Eso es lo que hago con las personas. Luego tengo otros módulos de consultoría para las empresas. Es decir, luego hay que trabajar la página de empresa, comunicar, conectar con la página de empresa en LinkedIn y hacer planes comerciales. Planes comerciales para saber a quién llegar como compañía, cómo llegar, para qué llegar y cómo vender en definitiva y conseguir resultados. Y por último, mi último módulo de consultoría, lo que enseño es a utilizar Sales Navigator. Sales Navigator es la súper herramienta de LinkedIn para ventas y yo como experto en ventas y uno de los expertos oficialmente certificados por LinkedIn en Latinoamérica, reservo ese campo para los que quieren explorar a fondo qué hacer con Sales Navigator y también tengo ahí un par de sesiones específicas para usar Sales Navigator. Así que eso es lo que hago con mi método. Sí, me parece muy bueno, muy interesante, Iván. Y vamos a hacer un recorrido por el método, pero quiero dejar más tiempo para una cosa que dijiste que es muy importante, que mucha gente obvia, que trabaja a lo loco, y es ese paso número 4, medir. ¿Cómo medir cada uno de esos indicadores, digamos, cada uno del perfil, los contactos, tu contenido? Así que vamos a hacer un resumen rápido de los 3 primeros pasos y focalizarnos, si te parece, en ese cuarto paso que para mí es también, todo es fundamental, pero ese, si estás trabajando y no estás midiendo, no puedes mejorar, y si no mejoras no puedes crecer. Así que danos una breve, unos breves tips para tener un perfil óptimo y después nos movemos adelante. Bueno, el primer paso, como bien dices, es tener un perfil óptimo, porque además si buscas en Google tu nombre y apellidos, probablemente lo que te arroje Google, a nada que tengas un poco completo tu perfil, de LinkedIn va a ser LinkedIn, lo que salga. Entonces, si sales ahí en LinkedIn, donde te encuentra la gente es en Google o otros buscadores como Safari o Bing, más pequeños, pero sobre todo la gente busca en Google. Entonces la gente va a pinchar en la primera, segunda, tercera, cuarta entrada. Siempre digo también que si quieres esconder un muerto en Internet, colócalo en la segunda página de Google. Nadie llega ya a mirar ahí, todos se quedan en las primeras entradas. Entonces, por eso hay que tener un buen perfil. Un buen perfil pasa por comunicar bien lo que tú eres en ese perfil, desde cuidar las fotos, una buena foto personal tuya, de cara, que además tienes que presentarla con sonrisa, porque hay que abrir tu tienda, digamos, al mundo, y dice un viejo proverbio que tendero sin sonrisa no abre tienda. Así que esas cosas hay que hacerlas, hay que conseguir mostrarse bien desde las fotos, mostrar también los textos, cuidar bien los textos con los que vas a mostrarte, empezando por la descripción de tu titular. Tienes que ver cómo eres, o sea, decir lo que eres, si eres varias cosas, ponerlo. Yo nunca aconsejo poner, por ejemplo, en búsqueda de trabajo, porque eso no aporta nada. O demanda. Tienes que colocar, si tienes palabras clave en las que, por ejemplo, seas experto en ventas o gerente comercial, o todo eso llevará a que cuando alguien busque te encuentre. Si pones en búsqueda laboral, nadie te va a encontrar. Entonces, eso es otra clave que hay que trabajar en el perfil y luego hay que construir el resto de cosas del perfil, cuidando, por ejemplo, el extracto, el destacado. Hay que tener una buena descripción de tus experiencias, incorporar archivos audiovisuales también, no solo textos, fotos, videos, presentaciones y también focalizarte en las 3 competencias que tengas mejores. Destacar tus 3 competencias mejores para que mucha gente te las pueda validar, porque eso también lo usan mucho los reclutadores, los headhunters, para todas las personas que están buscando trabajo, que sepan que les van a buscar por ahí, porque Recruiter selecciona por competencias muy fácilmente. Y por último, en el perfil hay algo que también quiero destacar, que son las recomendaciones. Yo tengo escrito un artículo y destacado ahí en mi perfil que dice que LinkedIn es el TripAdvisor de las personas. Y es así. No importa lo que yo diga de mí, es mucho más importante lo que otros dicen de mí. Entonces, en el apartado de recomendaciones, tú puedes entrar ahí y ver lo que dicen muchas personas de ti.
eso te va a reforzar. Y como igual que en TripAdvisor, si vas a un restaurante cuando se podía ir antes de esta pandemia y comías rico y dejabas una buena recomendación, eso atraía a otras personas. Igual ocurre en LinkedIn. Las personas que tienen buenas recomendaciones son imanes para hacer otras cosas, negocios nuevos, trabajos nuevos. Y con eso completamos lo que sería tener un buen perfil. Sí, una pregunta, digamos, que es donde muchas personas hay veces que descuidan eso, es en la parte del titular. Digamos que yo tengo una profesión, tú pones tu palabra clave y ahí entonces después le agregas, como mucha gente hace, yo también lo hago, ayudo a bla, 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 o qué recomiendas tú. Dependiendo de la persona, puede haber personas que están vendiendo servicios, como es mi caso, y yo coloco, lo primero que hago es que soy experto en social selling certificado por LinkedIn, porque eso es lo que ya le dice a la gente lo que hago. Luego puedes poner que eres CEO, profesor, u otras cosas. En el caso de un gerente general, por ejemplo, un gerente general de una compañía, un director general no va a necesitar poner lo que hace en esa compañía, pero sí puede ser muy fundamental para él poner una barra, separar y colocar, además de gerente general o director general, la palabra CEO, porque CEO en inglés o CEO ayudará a que mucha gente también lo busque y encuentre por esa vía. Si solo filtras gerente general y no pones CEO, cuando alguien busque CEOs no te encontrará. Sin embargo, si colocas las dos, CEO, gerente general, barra, separándolo, cuando alguien te busque de una u otra manera te encontrará. Entonces tienes que pensar cómo te van a encontrar aquellos que tú quieres que te encuentren y con qué palabras clave. Y esas son las que tienes que colocar. Ok, perfecto. Vamos a movernos adelante, Iván. Vamos al segundo paso, que es ese de conectar con las personas. Networking puro y duro. Mm, No hay una palabra en español que signifique exactamente lo mismo que networking, sería conectar. Pero en el caso de networking tiene un sesgo importante que es ser proactivo, es decir, conectar con la gente para hacer cosas. Ese es el networking que se hace en persona cuando puedes ir a un evento, a una feria, a un congreso y la gente intercambia tarjetas y se reúne en torno a una experiencia y se conecta. Bueno, ese networking hoy día se puede hacer en LinkedIn perfectamente y la gente se conecta, nos conectamos. LinkedIn te permite conectarte con personas a nivel mundial, en tu sector, en los sectores en los que están tus proveedores, tus clientes. Nunca ha sido tan fácil como hoy día encontrar a las personas clave en las compañías en las que tú quieres trabajar. Entonces, sea como que tú quieres venderles o quieres buscar proveedores o que estás buscando emplearte en esa compañía. Entonces, para eso hay que trabajar activamente tu red. Y LinkedIn, además, te permite conectar hasta con 30.000 personas. Luego puedes tener más seguidores. Puedes tener por encima de 30.000, puedes seguir acumulando seguidores, pero lo importante es tener una red de calidad enfocada a tu trabajo. Por ejemplo, no es lo mismo la red que puede necesitar un abogado que la que puede necesitar un ingeniero o un médico. Cada uno tendrá que construir su red. Y en función de cómo conecte y se conecte con las personas adecuadas, si eres médico y te conectas con los mejores médicos, imagínate que eres oncólogo y estás especializado en el cáncer. Bueno, pues a través de tu especialidad puedes conectar con los mejores oncólogos del mundo y poder estar conectado y abriéndote a la red mundial y viendo lo que están trabajando y qué están haciendo esos otros oncólogos en otros hospitales, en otros centros mundiales. El potencial que tiene la capacidad de networking de LinkedIn, yo creo que todavía es gigante. O sea, estamos al comienzo y hay muchísima gente que todavía no se ha dado cuenta de ese poder de networking, ese poder de conexión que tiene la red. sí, sí. ¿Y el proceso cómo sería, Iván? Porque mucha gente cuando te invita a conectar lo que trata es de venderte. Eso es un error. Yo siempre cuando me han puesto ese caso que lo he vivido y lo veo, incluso hay gente que me trata de conectar así, venderme a mí, yo siempre les hago una de vuelta de mano y les digo, ¿cuánta gente te está respondiendo con este método? Digo, eso es como ir a la discoteca, encontrarte al primero o a la primera que te encuentres en el camino y pedirle matrimonio. Digo, no ocurre así. Para poder vender, para poder llegar a tener éxito en una relación, primero hay que conocerse. Antes de pedirle matrimonio a alguien, sales con esa persona, vas al cine, comes, la invitas unas cuantas veces y después de un proceso se produce el matrimonio. Entonces, esto es lo mismo. No vas a conseguir ventas
si, digamos, no sigues los pasos adecuados. Hay gente que lo intenta, lo hace así y tiene sus métodos, pero generan mucha insatisfacción, yo creo, porque mucha gente lo rechaza. Es como aquellos que son teleoperadores y te están llamando constantemente para que te cambies de plan en el banco o en la compañía telefónica. Entonces, al final es spam. Y lo mismo ocurre con la gente que hace esas prácticas. Para poder vender hay que hacer tres cosas. Primero tienes que ser conocido, luego hay que conectarse y hay que conectarse con respeto para ver qué hace la otra persona. Segundo, tienes que ser reconocido. Es decir, reconocido significa que cuando te acercas a esa persona, vas a su perfil, lees lo que ponen en su perfil, lo que tienen, ves los videos, ves las presentaciones, te vas al apartado de recomendaciones y ves que mucha gente habla de esa persona, empiezas a reconocer a esa persona. Luego de ese reconocimiento, y ya sabes quién es, viene la tercera fase, que es la fase ya de compra y negociación. Es decir, si ya llegas a esa tercera fase, ahí se puede comunicar y en esa comunicación llega la venta. Muy bien. Seguimos adelante al tercer paso, que es el contenido, que a mucha gente le cuesta, porque hay gente, bueno, creo que el 0,5% es el que publica, algo de eso, es una locura. Un 1, aproximadamente un O el 1%, 1%. Sí, hay seguro. quien me ha dicho 0,5, no sé. Estamos Sí, muy bajitos, ese es el problema. Vamos a hablar sí. de contenido, Iván, de la importancia del contenido y de, digamos, cómo crearlo. Y de las interacciones, porque te hablaste también de comentarios y todas esas cosas. Bueno, hay que conectar con la gente y una de las mejores maneras de conectar con la gente es ir a sus contenidos y comentar. Es decir, aquellas personas, hablábamos del caso del doctor, de la persona que estuviera en oncología, podrá hablar de cosas que está haciendo en oncología, de tratamientos, de enfermedades, de mil cosas que esté haciendo en ese campo. Y si llega su publicación a la audiencia adecuada y está conectando con médicos de esa especialidad, habrá muchos que se vean impelidos, interesados en comentar eso. Eso favorece el networking, la conexión, Mm, y favorece la difusión del conocimiento. Igual ocurre cuando tú quieres vender. Si tú quieres vender, tienes que contar qué es lo que haces. Tienes que aportar valor con lo que haces. Por ejemplo, si eres consultor, como en mi caso, parte de mi conocimiento lo regalo en mis contenidos. Yo soy como la gallina que pone el huevo y lo cacarea. Yo soy de campo, de un pequeño pueblecito de la provincia de Zamora, en España, de Gonzalo, al lado de Toro. Y somos un pueblo de 250 habitantes. Entonces yo me he criado en el campo con corral, con gallinas, y mi abuela, mi madre tenían gallinas. Y cuando la gallina ponía un huevo, la gallina salía de donde lo había ponido y cantaba, cacareaba. Entonces, por mm, eso sabíamos que había puesto el huevo. Lo mismo ocurre con tu contenido. Tienes que cacareárselo al mundo. Tienes que cacarearlo. Como tú decías, hay muy poca gente que lo cacarea. Pero si no cacareas lo que haces, ¿cómo vas a ver los demás lo que haces? Ahora, no todo el mundo tiene las habilidades para estar cacareando, para escribir, para hacerse fotos, para hacer video. No todo el mundo tiene esas habilidades. Bueno, si no las tienes, al menos lo que tienes que intentar para empezar es ir al contenido de personas que te interesan. Si eres abogado, a los de abogados, a lo que se mueve en el mundo jurídico, si eres ingeniero en infraestructuras, a ingeniería en infraestructuras, si eres ingeniero industrial, a temas de producción, si eres gerente, a temas de dirección, de management, si eres experto en marketing, a temas de ventas, marketing, en fin. Cada uno tiene que ir creando su red y yendo a beber de los mejores. Yo siempre digo, sigue a los mejores. Esto no es un juego de suma cero. En LinkedIn ya, tú lo has visto, hay muchos cracks. Hay mm. muchos cracks haciendo muchas cosas muy interesantes, cada uno con su estilo, y tú has creado una lista maravillosa. Y en esa lista hay gente creando contenido maravilloso de un modo, de otro. Todos están ayudando a que se difunda el contenido, a que se haga mejor la red. Y eso es aportar valor. Y no es, no es un juego de suma cero. Todos nos ayudamos a potenciar el mercado. Yo aprendo de otros, de otros cracks, como has visto, como Ainhoa, como David, como Paola, o sea, todos los que estás conectando y son todos impresionantes, Inge, no sé, hay mucha gente de la lista que estás manejando en estos encuentros que son verdaderos maestros. Y yo me encanta compartir cosas con ellos, comentar cosas con ellos, Mm, aprender de ellos. No es un juego de suma cero, es un juego de potenciarnos con el conocimiento. Y eso ocurre en todos los sectores. No hay que tener miedo a la competencia. Tienes que mostrar lo mejor que tú haces
trabajarlo duro, seguir aprendiendo y seguir potenciándote. Y eso es lo que te da el conocimiento y la interacción. O sea que mi consejo es vete a seguir a los mejores en tu campo, interactúa con ellos, escribe, aprende y cuando tú te veas fuerte, con la capacidad de emitir tu propio contenido, hazlo. Hazlo y hazlo de modo recurrente, programado y sistemático, porque LinkedIn no ofrece resultados si comentas un día y luego te olvidas un mes o 2 meses. Aquí la disciplina y la constancia es clave. Un problema que yo veo en esto del contenido, Iván, es que creo que la mayoría de las personas no crea contenido porque dice, yo no sé de qué voy a hablar, aunque tenga un área bien definida, o tienen miedo al qué dirán, a las críticas que le digan tú escribiendo o publicando eso, quién eres tú para hacer eso, o lo que escribiste no está bien, que los critiquen. Y creo que esas son dos cosas que afectan mucho a la gente negativamente a la hora de publicar contenido. Bueno, ante la crítica yo siempre hablo con respeto. Es decir, uno puede hablar de lo que quiera hablar en redes sociales en general mientras lo haga siempre con respeto. Y si alguien te critica, siempre va a haber gente que te tire vibración negativa. LinkedIn es una red donde se ve menos negatividad. Hay otras redes como Twitter donde el odio y la crítica ya están extendidísimos y es lamentable ver muchas cosas. Yo intento siempre ser optimista y aportar valor. Y si alguien te critica, bueno, pues habrá que aceptarlo, hay que aceptar la crítica y ser impermeable, es decir, quedarte con lo bueno si es una crítica constructiva y te sirve para mejorar, maravilloso, y si es alguien que critica por criticar, pues no hacerle caso y no hay que darle más importancia. O sea, que el que esparce, digamos, odios o venenos, que al final tiene un problema, si tú no le aceptas el regalo, se lo tiene que comer él. Claro, sí, sí. Vamos a ese cuarto paso que me interesa tanto, medir. Y tenemos que medir, como explicaste al inicio, diferentes cosas, medir cómo están funcionando tus contactos, cómo está funcionando tu contenido, tu perfil, cuáles son las herramientas que utilizamos para esto, Iván, cómo podemos medir cada cosa para estar seguros o que lo que estamos haciendo está bien o está mal para poder mejorar. Bueno, yo tengo un método propio y genero mis indicadores, pero lo que sí que hago con mi método es basarme en medir en esos 3 pilares, medir en cómo está tu perfil y mido diferentes parámetros para tener un perfil óptimo, cómo crece tu red en cantidad y en calidad, es decir, ahí hay que medir cuánto es el número total de contacto que tienes y de ese número cuáles son, digamos, los que más te interesan. Por ejemplo, puedes hacer una lista. Puedes descargarte tu red y saber a todos tenerlos ordenados en un Excel y luego ver si estás trabajando por sectores, por compañías, por cargos y puedes hacer mediciones de cuántos gerentes generales tienes, por ejemplo, en tu red, cuántos directores generales, cuántos presidentes. Puedes hacer mediciones de ese estilo para segmentar tu mercado, para ver cómo te estás conectando. En el tercer pilar es importante medir los contenidos. Tienes que saber si estás publicando, cuántas publicaciones estás haciendo, cuántos contenidos estás haciendo, a cuánta gente le estás llegando, cuántas recomendaciones, cuántos comentarios, cuántas cosas estás recibiendo de tu red, cuánta gente, digamos, está interaccionando contigo. Ahí tienes los 3 claves indicadores, son las recomendaciones, las visualizaciones y los comentarios, pero hay que medirlos para saber realmente con qué estás enganchando y si estás enganchando bien. Luego hay un indicador que para mí es clave en el mundo de las ventas que uno debe construir, que es la tasa de conversión. La tasa de conversión desde los leads que generas, si tú estás en LinkedIn para generar negocio, para vender, tienes que ver cuántos leads, cuántas personas se están interesando en tu producto, en tu servicio al mes y cuántas conversaciones estás abriendo nuevas con potenciales clientes y de eso cuántas estás llegando a convertir en clientes. Ese indicador cada uno tiene que construir el suyo y tiene que medirlo mes a mes. Luego, a mayores de esas cosas que hay que medir, hay una herramienta poderosa que te ofrece LinkedIn Sales Navigator, que es el Social Sales Index, el SSI, que te mide 4 variables y también te da un número entre 0 y 100. Te mide cómo creas relaciones, si estás interactuando con las personas adecuadas, etcétera. Entonces, lo que estás midiendo, lo que te está midiendo, digamos, el SSI, es si tienes una buena estrategia en LinkedIn. Yo ya he trabajado mucho con el SSI y mi máximo SSI ha sido de 88.
siempre me muevo en ese rango, entre 80 y 90 puntos SSI. Pero tengo que reconocer que para estar en el buen camino, lo que hay que hacer es estar por encima de 70. Yo ya lo he comprobado con muchos clientes. Un SSI por debajo de 70 significa que tienes todavía margen de mejora en construir más contactos, en mejorar tu perfil, en mejorar tu interacción. Cuando tienes más de 70 puntos SSI, ya estás en el camino correcto. Estás consiguiendo estar ya con un perfil bastante completo, estás con una buena camino en hacer tu red de contactos, interactuar con ellos y en publicación o en interacción de contenidos. A partir de entre 70 y 80 puntos o 85, ahí está el rango donde está bien moverse, pero no hay que obsesionarse con ese número. A partir de 85 entras en una ley de rendimientos decrecientes. Es decir, sí, a partir de 85, yo ya lo he comprobado porque he trabajado en eso y he visto cómo para poder subir cada punto de más allá de 85 hay que invertir excesivo tiempo en LinkedIn y empieza a ser contraproducente porque si tienes que estar 5 horas al día porque tienes que entrar en todos los grupos en los que estás para hacer comentarios en todos los grupos, eso empieza ya a ser demasiado contraproducente. LinkedIn está bien para emplear el tiempo que uno desee. Si estás solo para mantenerte ahí, para estar activo, puede ser que con 15, 20 o 30 minutos al día es suficiente para hacer un comentario, compartir algo, conectar con alguien. Si estás buscando clientes, si estás trabajando o buscando trabajo, puede ser que tengas que tener en tu estrategia estar al menos 2 horas al día, porque te estás inscribiendo en ofertas de trabajo, porque estás buscando clientes y conectando con clientes. Entonces ahí ya tienes un plan de trabajo diferente. Pero si quieres tener un SSI de más de 85 puntos, probablemente LinkedIn te requiera estar 4, 5 o 6 horas al día conectado, haciendo cosas. Y eso significa mucho tiempo y a eso lo llamo yo entrar en una ley de rendimientos decrecientes. Claro. En términos de ingeniería, como ingeniero yo soy experto en esa terminología, igual mucha gente no está familiarizada, pero en términos de medir como ingeniero, los ingenieros medimos, nos gusta medir y por eso te puedo decir que el SSI a partir de ahí da problemas. Tú, Iván, usas el SSI para todo o para, digamos, para medir el perfil. Dices, tengo el SSI, pero tengo otro método para medir. Tengo mi propio método, es el método IN. Yo genero 21 indicadores y mido a mis clientes y les hago un monitoreo, porque los resultados no se obtienen en un día ni en dos. Entonces yo con los clientes que trabajo, empresas, que yo suelo trabajar con equipos de dirección, gerente general, director general y sus personas cercanas, director comercial, de ventas, de marketing, gerente de personas, de recursos humanos, de administración. Ese es el equipo con el que yo trabajo. Y mi trabajo de consultoría suelen ser 3 meses, que es lo que yo considero necesario para dejar el camino iniciado. Entonces yo monitoreo 21 parámetros y esos 21 parámetros me dan un indicador propio a mí, que yo comparo con el SSI, es decir, mi parámetro va a ir comparándolo con el SSI para ver cómo va evolucionando mi equipo. En esa medición yo voy viendo la evolución y ya tengo un predictor de saber quién va a tener resultados y quién no. Es decir, yo ya tengo la posibilidad de saber quién en 3 meses, en 6 meses, en 1 año, en 2 años, que es cuando hay que desarrollar una buena estrategia, tienes que mirar a 1 año y 2 años vista. Yo con mi método de medir, el método IN, más la comparativa con el SSI, tengo un predictor excelente para saber quién está incorporando esto como un hábito, quién está trabajando y aprovechando las herramientas y se va a transformar y quién no, porque hay gente que no lo va a hacer. Hay gente que aunque le des las herramientas no va a querer cambiar sus hábitos, no va a querer entrar y lamentablemente yo a esa gente la mido y si el indicador sigue igual después de 2 meses de trabajo o sube un poco y luego baja, significa que no va a transformarse. Y además de esto hay otra cosa más que te quiero comentar en medición, que es el Digital Selling Index de Alex López. Alex López es uno de los líderes mundiales en social selling, un referente influencer top 10 mundial. Yo diría que de los mejores en español del mundo. Es amigo y socio, él está en Barcelona y estamos ayudándole a potenciar su estrategia con Digital Selling Index, que Alex lo que ha ideado
esta idea suya y es maravillosa, es crear un indicador a través de una encuesta para ver diferentes parámetros en cómo están las personas digitalizando sus procesos de venta. Entonces, si entras en la página web digitalselling.es, puedes hacer gratis ese test y vas a poder medir con, creo que son 20 algo más de 20 preguntas, vas a poder obtener también un resultado entre 0 y 10. En este caso, que te va a decir cómo estás tus procesos de digitalización de ventas, cómo está tu empresa, cómo estás tú con las respuestas que hayas dado y, por ejemplo, si te va a detectar también los márgenes y campos de mejora. Estoy ayudando a Alex en este proyecto a expandirlo por Latinoamérica y creo que nos va a dar un mapeo de cómo están las relaciones en todo lo que es el campo de las ventas, en todas las compañías que se están digitalizando, muchas forzosamente, otras creyendo en que es el camino, hay de todo, pero medimos y cómo medimos, medimos diferentes cosas, conocemos y cómo conocemos podemos mejorar y decirle a nuestros clientes los pasos que tienen que seguir para poder mejorar. Sí, sí. Digamos que una persona que no tiene nada tiene que quedarse con el SSI o quizás ir a esta página digitalselling.es para Exacto. ver cómo está funcionando. Herramientas, digamos, o tienes que crear las tuyas propias como hiciste tú. Bueno, esas dos páginas, o sea, la del propio Social Selling Index de Sales Navigator es gratis. Si lo pones Mm. en Google, Social Sales Index, vas a poder llegar a él y te lo va a dar gratis si tienes su perfil en LinkedIn porque te va a pedir la contraseña, poder entrar y medirte. Con eso vas a tener un indicador de entre 0 y 100 puntos y como te decía, si estás por encima de 70 ya tienes una estrategia en condiciones. Si estás por debajo de 70 debes de mejorar muchas cosas y para eso tienes que hacer una cosa, simplemente escucharte a ti, a Pedro y ver todos los cracks que estás trayendo a estos encuentros y cada uno de esos cracks te va a aportar N cosas para poder mejorar por encima de 70. O sea que muchas de ellas gratuitas, porque muchos, yo por ejemplo regalo, llevo ya hace un año que regalo la guía LinkedIn Fácil para buscar trabajo y ahí entrego muchas claves gratis de cómo mejorar tu perfil, de cómo mejorar la estrategia de networking. O sea, y todo eso lo entrego gratis. Igual que lo entrego yo, hay gente en este grupo de expertos que tú estás convocando que también lo hacen. Entonces, el que quiera mejorar su SSI por encima de 70, que aprenda de estos grandes expertos, que seguro que lo va a hacer y va a empezar a obtener resultados. El indicador, el otro, el del Digital Selling Index, tiene que entrar en la web y es gratuito también, entrar en la web de Alex. Ahí lo va a poder pinchar y va a poder seguir paso a paso, responder a todas las preguntas y obtendrá su resultado. Luego también Alex ofrece allí mucho contenido gratis para poder mejorar. Entonces, el que quiere mejorar, puede mejorar. Claro. Luego, además de eso, obviamente yo he creado mis propios sistemas, mis propios indicadores y ese es el que implanto con mis clientes. Si alguien más quiere trabajar más a fondo ya y quiere entrar en una guía con alguien como yo, eso ya tiene un precio y ahí ya tenemos que trabajar, construir su estrategia, guiar a las personas claves para esa estrategia y bueno, yo vivo de eso y ahí ya tengo que cobrar. Sí, Ahí claro. ya eso es mi precio y ahí tengo que Mm. vender mis servicios. Tocaste también una cosa importante que es, por ejemplo, participar en grupos. No sé cómo ves esa estrategia de participar en diferentes grupos, aportar tu granito de arena y si eso crees que es factible, si no es factible, en dependencia también del objetivo que tengas. Bueno, los grupos en LinkedIn hay diferentes grupos. Hay grupos grandes, grupos pequeños. Yo, por ejemplo, los grupos grandes he estado y estoy en muchos de ellos, creo que son inmanejables, porque Mm. al final hay tanto contenido, hay tantas cosas que es imposible entrar y poder ver. Yo más bien creo en los grupos pequeños y específicos, cuando trabajas con alguien, cuando haces un grupo de algún pequeño grupo de personas que los conoces, ahí me ha funcionado mejor. Es decir, los grupos grandes se vuelven muy manejables y los grupos pequeños tienen foco en un tema concreto o en una empresa o en un grupo, en un sector y ahí puedes hacer más cosas. Eso es lo que yo creo que puedes hacer con los grupos. Mm. ¿Cuáles son, Iván, los principales errores que ves cometer en LinkedIn? Bueno, el principal error es que todavía mucha gente la ve solo como una red de oferta y búsqueda de trabajo. Digamos que hay una diferencia clave que he encontrado entre el mercado en inglés y el mercado en español. El mercado en español
que es grande. Somos 60 millones de personas con perfil en LinkedIn, no activos todos, porque una cosa es tener perfil en LinkedIn y otra cosa es tener perfil activo. Pero tenemos perfil en LinkedIn 60 millones de personas en español. En inglés hay 380 millones. Entonces, la diferencia es fundamental. En Estados Unidos hay 160 millones en inglés y 10 millones en español. En Estados Unidos, que es un mercado más maduro, es el más desarrollado, ya es una red de negocios, es una red donde se buscan clientes, se buscan proveedores, las empresas tienen estrategias de planes comerciales, los directores generales, digamos, los gerentes, las personas con responsabilidades tienen estrategia. Entonces, y sobre todo de las grandes compañías y medianas, las pequeñas todavía les va costando más. Pero en el mercado en español, que abarca Latinoamérica y España, estamos atrás. 60 millones de un mercado potencial de casi 600 millones de personas que hablamos el español es el 10%. Es muy poco y además con diferencias importantes entre los países. España tiene 12 millones de personas, el LinkedIn de 47 millones. Teniendo en cuenta que además suelen ser personas con estudios superiores. Es decir, LinkedIn es una red en la cual, no sé, la mayoría de la gente que está tiene estudios superiores. Estudios universitarios, profesionales, que pueden o bien trabajar en puestos de más valor añadido u ofrecer valores y productos y servicios mayores. El principal error es ver esa red solo como una red de oferta y de búsqueda de trabajo y no verla como una red que te aporta personas y conocimiento para desarrollar más allá tu carrera profesional, incluso para, si eres empresa, para poderte conectar con clientes y proveedores. Luego hay muchos otros errores en el mal uso de la red, o sea, en no completar bien en tu perfil, tener una mala tarjeta que se enseñe mal al mundo, no tener estrategia, por ejemplo, de networking, y cuando estás en LinkedIn porque estás y de repente te despiden de tu puesto de trabajo y ahora dices, no, tengo que mejorar mi LinkedIn. Y resulta que eso no es así. La red de contactos se construye como las hormigas, sin prisa pero sin pausa, y se construye en el verano, cuando tienes calor, cuando estás bien, vas construyendo para que cuando llegue el invierno tengas reservas. No cuando te quedas sin nada, sin trabajo y no tienes red y no tienes nada y de repente te quieres construir todo eso cuando estás más necesitado. Es mejor trabajar como la hormiga. Sí, otra cosa también que me resultó interesante es focalizarte en construir una red de calidad. Quiere Así decir que es. si te contacta alguien, Iván, que tú piensas que, digamos, que no tiene nada que ver contigo, o una persona, por ejemplo, que no tiene un perfil malo, sin foto, puedes hasta hacer, esas personas tú no las aceptas. A ver, he sufrido diferentes procesos de aprendizaje. En un primer proceso acepté a todo el mundo, hasta el Ujú. año 2016, cuando llegué al límite de los 30.000 contactos. Entonces me encontré en el año 2016, en noviembre exactamente, que llegué al 30.000, que ya no podía aceptar a más gente y no me iba a crear otro perfil. Entonces tuve que empezar a desconectar a personas. Y precisamente, como hice, pues empecé a desconectar a todas esas personas que básicamente me fijo en los tres pilares, me fijo en si tienen un buen perfil, si no tienen fotos, si no tienen un buen perfil será que no les interesa mucho estar en LinkedIn. Segundo pilar, veo su red de contactos. Si tienen menos de 500 contactos es que no están muy interesados también en generar buen networking en LinkedIn. Y el tercer pilar que miro es si tienen actividad. Si tienen actividad y comentan cosas y hacen cosas, me valen esas personas. Si no tienen actividad, no están comentando ni recomendando nada, no están entrando en LinkedIn. Entonces yo desconecto 200 personas al mes. 50 200. personas 50 personas por semana salen de mi red y salen personas que tienen un mal perfil, que tienen pocos contactos, que no tienen actividad o que no tienen que ver con lo que yo hago hoy día. No significa que sean malos, significa que no se acomodan a mi estrategia. Y tengo lista de espera de gente que quiere conectar conmigo. Entonces, todos los meses incorporo 200 Ujú. personas nuevas y salen 200. Entonces, estoy en un proceso de mejora continua de mi red. Mi consejo para aquellos que quieren construir su red es que piensen también en la calidad. Y si alguien de un sector que no te interesa, pero tiene buen perfil, tiene buenos contenidos o comenta cosas, hace cosas
y tiene una buena red, te puedes pensar aceptar a esa persona porque te acerca a otras personas. Pero si te invita a conectar a alguien que tiene 6 contactos, no tiene fotos o no tiene nada en el perfil, probablemente esa persona no te aporte mucho en tu estrategia. Sí, no, claro, ese es la importancia y lo bien que funciona LinkedIn es que a través de una persona que quizás no tiene nada que ver con lo que tú haces, pero está bien posicionada, a través de esa persona puedes llegar a la persona que a ti te interesa. Claro, esa es la profundidad de red. Por eso te decía, si viene alguien a conectar contigo que tiene 6 contactos y un mal perfil, pues igual esa persona no te interesa aceptarla. Pero si viene alguien que tiene 12.000 contactos y tiene un perfil bastante bien, interesante, aunque sea de otro sector, de otro rubro que no sea el tuyo, pero viene con un perfil interesante, con una red de contactos interesante y además comenta y hace cosas, esa persona sí hay que sumarla a tu red, porque la profundidad de red de esos contactos que te va a atraer, puede haber otra gente interesante que te ayude a conectar y eso es muy, muy bueno para ti. Mm. Para ir resumiendo, Iván, ya hablamos de los errores, hablamos de la serie de pasos. Si puedes resumir todo en, digamos, las mejores prácticas o llamémoslas como quieras tú, todo resumido, ¿qué aconsejas? ¿Cuáles serían esas mejores prácticas? Bueno, aconsejo que hay que trabajar esos pilares, tener un buen perfil, trabajar bien de arriba abajo tu perfil para mostrar una buena tarjeta, tener una estrategia de networking, saber con quién quieres conectar y para qué quieres conectar y ejecutarla día a día, es decir, que no pase una semana sin que Mm. revises tus invitaciones, a quién invitas, que escribas también a las personas a las que invitas a conectar, no les des simplemente al botón de conectar, sino que te tomes el tiempo de mirar su perfil y ponerles un pequeño texto de por qué quieres conectar con esa persona. Eso facilitará la conexión con la otra persona más que solo darle al botón de conectar. Luego tienes que ver los contenidos, tienes que ir seleccionando aquellos contenidos que son más valiosos para tu actividad profesional y fijar tu lista de referentes. Hacer tu lista de referentes, buscar a las personas que están publicando contenido, que cuando leas algo valioso, que en tu muro llegue algo de una persona interesante, tengas una lista en un papel, en un Excel, en tu teléfono o celular, donde digas personas referentes en mi sector o si trabajas en varios sectores, pues decir referentes en marketing, referentes Sí. en ventas, en tener ese listado porque a esas personas vas a tener que volver. Vas a tener que ir de vez en cuando a ver qué están diciendo, qué están haciendo, porque es gente que te va a aportar mucho valor con su contenido. Y entonces en LinkedIn tú tienes que estar esa media hora al día, esos 30 o 20 minutos si estás para mantener, o esas 2 horas si estás trabajando fuertemente para buscar clientes, tienes que entregar algo de tu tiempo a buscar ese contenido, a interaccionar con ese contenido valioso para enriquecerte, porque es la única defensa que tenemos en este escenario actual. En el mundo estamos viviendo una crisis mundial que es la pandemia, la crisis sanitaria del coronavirus, pero vienen detrás 3 crisis, la crisis económica, la crisis social y la crisis política. Para poder sobrevivir en este mundo, el conocimiento es la clave. Vamos a un mundo con la cuarta revolución industrial más la quinta que ya viene en camino, estamos transformando la tecnología. Tu empresa no sabe si va a durar 5 años en este mercado. Nadie tiene asegurado el trabajo por 5 años, porque ni el gerente general, yo trabajo con gerentes generales, Ujú. saben si su empresa va a existir en 5 años. No sabes porque se pueden caer tus ventas, porque puede llegar un competidor que te destroce y haga algo con un método innovador. Entonces, la única cosa que te va a sobrevivir, o sea, que te va a permitir sobrevivir es el conocimiento, es engancharte a los mejores, estar siempre con tus antenas desplegadas, aprendiendo de los mejores, sabiendo cómo se hacen las cosas por otros y yendo a mejores prácticas y a mejor conocimiento, y eso te lo da LinkedIn, pero tú tienes que crear tu estrategia. Tú tienes que hacer esas listas de qué personas son las interesantes, seguirlas, entrar, porque a veces el algoritmo nunca no te va a tirar siempre todo el contenido de esas personas y a veces te los Claro. va a opacar, pero vas a poder ir a sus perfiles recurrentemente y dar una vuelta, y esa es tu estrategia, y eso es disciplina y es hábito. Y eso es lo que le cuesta a mucha gente implementar, pero cuando hablamos de transformación digital, hablamos de transformar hábitos, de transformar formas de hacer las cosas, y esta es una parte fundamental, porque tú puedes tener un teléfono móvil mejor, puedes tener un computador mejor, puedes tener aplicaciones mejores,
pero si no manejas tus hábitos y los transformas en hábitos mejores para poder seguir a los mejores, beber el conocimiento de los mejores y transformarte, no vas a mejorar. Fenomenal, eso está muy bien. Vamos a ir ya avanzando hacia el final. Iván, te hago una pregunta. Estas son respuestas rápidas y secas. Tienes todas las cámaras de la televisión enfocadas en ti. Ya ahora hablaste algo de eso, pero enfocadas en ti, tienes 30 segundos para lanzarle un mensaje al mundo, independientemente de la situación que estamos viviendo ahora. ¿Qué mensaje le lanzarías al mundo en 30 segundos? Que la ciencia y la tecnología están aquí para ayudarnos a ser mejores y que el ser humano ha evolucionado hasta aquí y hemos sobrevivido y hemos pasado muchas penurias y ahora tenemos la tecnología y la ciencia y la capacidad de construir un mundo mejor. Tenemos que conseguir que los científicos y los ingenieros y los tecnólogos a nivel mundial se conecten mejor para darnos mejores soluciones al mundo. Creo que hay industrias de crecimiento exponencial infinito para el ser humano. Hay mucha gente que está preocupada por perder su trabajo, porque los robots me van a quitar mi trabajo, las máquinas me van a quitar mi trabajo. Yo creo que no va a ser así, que el trabajo lo que hace es cambia. Y, por ejemplo, uno de los sectores de crecimiento infinito es el ocio. Vamos a tener capacidad de hacer 1000 cosas en ocio. Empresas como los eSports están creciendo de modo exponencial y vamos a poder crear nuevas formas de generar trabajo en ese campo infinito del ocio. Luego creo en la ciencia, en la tecnología, para que construyamos un mundo mejor para los seres humanos hoy día. Un buen mensaje. Ahora, Iván, antes de llegar a las 3 preguntas finales que hacemos aquí, te hago otra pregunta más. La edad se mide en años. Te digo, Iván, ¿qué edad tienes? Y me dices, tengo X años. No te lo estoy preguntando. Entonces, la edad se mide en años. La vida se mide en La vida se mide en resultados, resultados. en lo que vas dejando en este camino. Ok. Ahora sí, casi que estamos en las 3 preguntas finales, pero antes, ¿dónde las personas que nos están viendo y escuchando se pueden poner en contacto contigo? ¿Pueden ver tu trabajo? En LinkedIn, fácilmente. O sea, es muy fácil entrar en mi perfil en LinkedIn, darle a seguir. Si no puedes conectar conmigo porque estoy en el límite y acepto a las personas con limitación, es decir, aquellos que me escriben tienen prioridad sobre los que me dan a conectar sin saber nada. Los que me escriben y me dicen por qué, esos los suelo aceptar en mi listado, en mis 50 a la semana. Pero también está mi correo electrónico. En mi extracto, en mi perfil, en las 2 primeras frases digo que te ayudo a vender más y mejor y otras cosas más. Y si quieres conectarme, ahí está mi correo electrónico, ivan.calvo.linkedin@gmail.com. También en mi página web, la página de mi empresa, la ILABN, también ahí hay correos donde podernos conectar y es fácil encontrarme. Pero sobre todo, si pones en Google mi nombre, Iván Calvo, saldrá mi perfil en LinkedIn y será lo más fácil encontrarme por LinkedIn. Así que en LinkedIn nos vemos. Perfecto. Ahora sí vamos a las 3 preguntas finales. Vamos a viajar en el tiempo. Primera pregunta, Iván. Y decir que Iván Calvo Prieto tiene 148 años, anciano, tremenda sabiduría, se va de este mundo porque no puede ser eterno, pero muy bien. Mira al Iván que está sentado acá ahora haciendo esta entrevista. ¿Qué consejo le daría para que viviera una vida todavía mejor y más maravillosa? Pues que ame mucho y que ame a su familia, a sus amigos, a personas cercanas y que esté con ellos y los quiera y que sobre todo eso es lo que te quedas. Amor, mucho amor. Ok. Segunda pregunta para ti, Iván. ¿Qué impacto quieres tener en el mundo o en tu mundo, como quieras? Bueno, quiero construir redes mejores. Mi objetivo, por ejemplo, es ayudar a que las empresas se conecten más y mejor y las personas conecten más y mejor con esas empresas y con esas otras personas de esas empresas. Y creo que en el networking de calidad, en la conexión de calidad, van a surgir cosas muy buenas. Y lo estamos viendo ahora en esta pandemia que estamos sufriendo. Por ejemplo, para buscar la vacuna, yo lo que creo que hay que hacer es conectar a todos los científicos del mundo y que compartan el conocimiento que unos y otros están avanzando. Claro. ¿Para qué? Para reducir los tiempos
Y si en vez de tener la vacuna en 12 meses, la puedes tener en 6 meses porque hay conocimientos que están fluyendo de una parte del otro del mundo, saldremos antes de este problema. Perfecto. Tercera y última pregunta. ¿Qué hace para ti a un gran líder? ¿Qué características debe tener un gran líder? La primera, dar ejemplo dar ejemplo con sus actos. Es decir, un gran líder lo primero que tiene que hacer y exigirle a los demás es lo que él es capaz de hacer. No pedirle a tus seguidores cosas que tú no eres capaz de hacer. Y la humildad y la honestidad van acompañando esa característica. En esos líderes yo creo. Perfecto, pues llegamos al final, Iván. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros y compartido todos tus conocimientos y tu experiencia. Así que gracias infinitas. Estoy seguro que a la gente le va a gustar esto y los consejos que has dado son muy útiles. Muchas gracias a ti, Pedro. Ha sido un placer. Tienes un programa muy bueno, estás juntando a gente maravillosa y es un gusto conversar con alguien como tú y muchas gracias por invitarme a tu programa. Muy amable de tu parte. Gracias a ti y ya sabes, ha sido un placer enorme tenerte acá. Chao, Iván. Chao, Pedro.